Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo encontrarnos de nuevo para seguir estudiando estas cartas. En este caso vamos a seguir avanzando con la segunda epístola del apóstol Pedro. Ya hemos transitado las cartas paulinas, hemos empezado con las cartas pastorales personales como a Filemón, a Tito, a Timoteo. Empezamos ahora con las cartas de Pedro. Vamos a terminar hoy con la segunda epístola de Pedro y luego avanzaremos con las que faltan, que son poquitas, Judas por un lado y Juan, primera, segunda y tercera de Juan. En esta oportunidad vamos a ponernos al tanto, o nos vamos a meter en contexto, donde dice que esta carta fue escrita más o menos 3 años después de la primera. Si tienen memoria, vamos a recordar brevemente que la primera carta fue escrita por entre el 60 y el 63. Esta es escrita en el 66, 67 y primeros meses del año 68, dado que luego Pedro es martirizado, muere, y el emperador Nerón, que estaba en ese momento, muere a mitad de año, a mitad del 68, en junio del 68. Así que un tiempito antes es que Pedro pierde la vida. Por eso se sitúa la carta como entre el 66, 67, 68, con la característica, algunos estudiosos y historiadores están todavía en discrepancia, pero dicen que algunos dicen que no le pertenece a Pedro y otros dicen que sí, por el estilo de escritura diferente entre la primera y la segunda carta. Recordemos esto, la primera carta la escribió Silvano. Silvano era un griego, un escriba griego que estaba al servicio o colaborador de Pedro. Entonces el estilo de escritura, las palabras que usaban y todo lo demás, es un griego enriquecido, es un griego letrado. La segunda carta la escribe Pedro, es más, él dice, esta es mi segunda epístola, y seguramente la ha escrito en el griego galileo que aprendió a lo largo de su vida, ¿sí? Por eso es la diferencia en la escritura, pero no en el contenido ni en la esencia que tiene que transmitir a la iglesia, ¿sí? Tiene que ver también algunas particularidades en el propósito. El propósito de Pedro está muy claro en el capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Sí? Después lo quieren buscar y leer, pero el propósito de la carta, lo central de la carta, está en el capítulo 3, versículos 17 y 18, y habla de la verdad fiel, o la perseverancia de la verdad del Evangelio frente a los falsos maestros. Ya en esta carta Pedro se enfrenta, como se enfrentó Pablo en su momento, como se enfrentó Timoteo en su momento, y como se enfrentó el Señor Jesús cuando estuvo entre nosotros, a los falsos maestros, falsos profetas, personas que hacían mercado del Evangelio, ¿sí? Mercaderes del Evangelio le llaman en algún momento aquellos que por dinero, por fama, por poder, muy respondiendo a sus cuestiones carnales, lucran y distorsionan las verdades del Evangelio en beneficio propio. Pedro en este capítulo 3, en los 2 versículos que les nombré, 17 y 18, centra el propósito de su carta. La carta tiene solamente tres capítulos, pero es muy contundente. También vale la pena recalcar que además de que quiere repudiar la actividad o la incidencia negativa de los falsos maestros y profetas, busca por sobre todas las cosas que los creyentes se mantengan firmes, se mantengan fieles y que maduren en su fe en Cristo. Una de las advertencias que hace el apóstol es que los creyentes no sean arrastrados por el error de los inicuos, dice en el capítulo 3, 17. ¿Sí? Y el 18 dice, al contrario, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está resumida la carta de Pedro.
¿Cuál era el error de los inicuos o los malvados, como dicen en otra parte? Es justamente, primero, dudar de que el Señor Jesús estuvo, el Señor Jesús murió y el Señor Jesús resucitó. Ponían en duda la obra redentora de Cristo en la cruz. Y segundo, ponían en duda la venida de Cristo para tomar cuenta de nuestros actos de juicio. Entonces Pedro es contundente en este sentido y pone sobre la mesa su testimonio personal, diciéndole en la carta todo lo que él vivió, todo lo que fue testigo, cuál fue la obra del Señor Jesucristo. Y segundo, deja muy en claro que fue como en los días de el Génesis, como en los días de Noé, y como fueron con Sodoma y Gomorra, así será el juicio sobre este mundo. No para destrucción de la humanidad, sino juicio sobre la tierra, ¿sí? Dice que los elementos serán quemados. Los elementos, tómese las estrellas, tómese el mundo material, pero va a ser destruido para ser purificado de manera que haya una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces también en esto, abro paréntesis, para los cristianos, el juicio de los creyentes, de los cristianos, se llama el juicio Bema, ¿sí? Es donde cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Seremos juzgados por nuestras obras, por nuestros actos hechos en el cuerpo, por todo lo que hicimos y no hicimos mientras vivimos, ¿sí? Y está reservado a los creyentes. Cierro paréntesis. Seguimos. Dice en la visión panorámica de esta carta, como en todas las otras que hemos visto, que advierte sobre todas las cosas con equivocadamente pensar que este mundo empieza y termina acá y que luego no hay nada. Pedro está tratando de que las personas que dicen ser cristianas o los creyentes lleguen a una madurez espiritual de tal forma que sean parecidos o semejantes a Cristo. Entonces, fíjense, él hace hincapié en que, habiendo comenzado por la fe en Cristo, el creyente debe buscar diligentemente, o sea, con total intencionalidad y con total deseo y con todas las ganas, la excelencia moral en su vida, en su forma de vivir, en el conocimiento del Señor, de las Escrituras, en el dominio propio de sus actos, en ser constante en la esperanza, en la fe, en practicar la piedad, en la amabilidad fraternal entre los hermanos y para con los de afuera, el amor abnegado o sacrificial como tuvo el Señor Jesús por nosotros, porque todo esto produce una fe madura y un verdadero conocimiento, un verdadero carácter formado a imagen de Cristo. Esto es lo que recalca Pedro también. No solamente la advertencia o la denuncia de los que están haciendo las cosas mal y falsamente, sino también de los que están haciendo las cosas bien, a qué cosas deben perseguir y a qué se debe llegar. También encontramos 4 características principales en esta carta. La primera es que es una fuerte declaración sobre la inspiración de la palabra, de la Biblia, que es infalible, o sea, que es a prueba de fallos, y que es totalmente la autoridad suprema, las Escrituras, primero. Segundo, dice que en el capítulo 2, todo el capítulo 2 y la epístola de Judas son muy semejantes en cuanto a la denuncia de los falsos profetas y falsos maestros. ¿Sí? Es como que Judas en su carta toma de la carta de Pedro, toma para darle fundamento a su denuncia. También en el punto 3 y en el capítulo 3 podemos ver que es el capítulo que habla enteramente de la venida del Señor Jesucristo nuevamente a la tierra. Y como punto 4, también relevante, es que Pedro parece que toma de las otras escrituras, como dice ahí, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, hace referencia a los escritos o las cartas de Pablo, ¿sí?
Como hoy encontramos en la actualidad pastores que a la hora de predicar o enseñar toman también ejemplo de otros consiervos, Pedro no tiene reparo, ni vergüenza, ni tampoco soberbia en recurrir a los escritos de Pablo para fundamentar la exhortación y el consejo a la iglesia. Así que rápidamente y brevemente hemos incursionado en la segunda carta de Pedro, que complementaremos también, como ya es costumbre, con el video que va adjunto. Así que iglesia, Dios les bendiga y estamos viéndonos próximamente. Gracias.